Profundente Fundación y su proyecto Cálidos presentan su programa radial Hablemos de Caleños Somos Todos. Un programa que al difundir cultura y conocimiento, así como al narrar la historia de Cali y sus costumbres, pretende crear y fomentar el sentido de pertenencia por ella. Hablemos de Caleños Somos Todos. Es angustiante vivir en un mundo que cuestiona más a quien aboga por la paz que a quienes hacen la guerra. Bueno, una feliz noche para todos nuestros amables oyentes. Profundo agradecimiento al mismo tiempo para las personas que en este momento nos acompañan. Nuestra invitada especial, Ana María Castro, nuestra Lupe Agredo, y a nuestro Emilio Ortega, doctor, bienvenido, y también a Leonardo Fabio Paz. Para todos ellos, mi agradecimiento, que sé que lo hacen de muy buena voluntad y que estamos pendientes de esto, que es nuestro programa de cada 8 días. Hablemos de Caleños Somos Todos. Hoy tomaremos un tema bastante interesante y son los relatos anecdóticos que vamos a desarrollar en el día de hoy. Sí, esta noche es un ejemplo de ello. Precisamente tenemos llenos de anécdotas porque vamos a salir a contar lo que nos ha pasado en esta noche. Bienvenidos de nuevo. Entonces les repito la frase que dijimos iniciando nuestro programa. Es angustiante vivir en un mundo que cuestiona más a quienes abogan por la paz que a quienes hacen la guerra. ¿Su opinión respecto a eso, Ana María? Bueno, muy buenas noches. Este comentario nos invita al discernimiento y al respecto pienso que vivimos en un momento, en un país, en un mundo polarizado, porque hay quienes defienden la paz, sí, pero en esa paz hay diferentes niveles de información. Yo, por ejemplo, viví en Bogotá y me relacioné con las asociaciones de familiares de detenidos desaparecidos y estuve muy cercana al CINEP. Cualquier cosa que me ayudó a conocer otro país es gracias a los jesuitas. CINEP significa Centro de Investigación y de Educación Popular. Con ellos hice talleres de teología, cristología y de compromiso del catolicismo con el más pobre. Desde allí sé que yo me levanté en un mundo, estudié con personas de un mundo y mi familia, muchos de ellos no conocen, no tienen acceso a una cantidad de información que es sobre una cantidad de personas que por ser críticos y a veces llegar hasta alzarse en las armas, pues han sido detenidos, han sido desaparecidos y se han generado una cantidad de violencias que hoy son territoriales y por eso no hemos podido como hacer lo que hoy se llama la paz total. Bueno, esas son las palabras de Ana María Castro hablando de esto que nosotros es angustiante. Tenemos en nuestros micrófonos al doctor Adolfo Vera, a quien saludamos de nuevo. Doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, mi querido Jorge, gracias a Dios, todavía vivos, serpenteando por la vida, pero no lagarteando como otros individuos que manejan el país. Apareció ácido hoy, ¿no? Hoy vamos a hablar de algo más amable y es el lanzamiento hace una semana, el sábado pasado, en la Biblioteca Departamental, de la segunda obra del maestro Hernando Rebelo Hurtado, el poemario del poeta Hernando Rebelo, médico egresado de la Universidad del Valle, profesor de semiología médica en la Universidad Libre, nacido en Guapi. Esa es la parte más importante de su historia. Él dice que sin Guapi no sería lo que él es.
Y bueno, fue un auditorio absolutamente pletórico. Usted estuvo allí, maestro Jorge, y se dio cuenta de la cantidad de fans que tiene Hernando Rebelo. Yo siempre digo que es el mayor poeta vivo que tiene Colombia. La buena poesía tiene fans, doctor. La buena poesía tiene fans. Seguidores, sí, la poesía llama. Sí. ¿Qué haría uno sin la poesía? Absolutamente, porque es un poeta comprometido total y decididamente con la vida, con el amor, con todas las expresiones más maravillosas del ser humano, ahora que tantas cosas le faltan al ser humano. Ese día dije lo siguiente: encontrarse en el camino de la vida con una voz memoriosa e inmemorable, que lo resuma todo en una enorme capacidad de síntesis poética, es un privilegio que Dios le concede y le reserva a sus mejores discípulos. Eso mismo ocurrió conmigo hace por lo menos 40 años, cuando presentíamos o adivinábamos el mundo sin proponérnoslo, y éramos diletantes del arte y la cultura en ese febril y contagioso entusiasmo de las postrimerías del 68. Encontrarnos no fue difícil en estas calles maravillosas de una ciudad sin puertas, pero con miles de ventanas abiertas al cielo y sus estrellas. Éramos entonces los ilusos soñadores de muchos mundos mejores, y seguimos siéndolo muchas décadas después. Hernando Rebelo irrumpe con esa fuerza propia de vendaval huracanado del poeta esperado y soñado por muchas generaciones insomnes en búsqueda perpetua. Su lenguaje se torna en torrentes de agua fresca y limpia que nos inunda en oleajes felices o en tormentosos episodios de náufragos. Las cámaras mortuorias de esos nautas no se visibilizan por la terca obsesión del poeta que transmuta el dolor de una tragedia en un momento iluminante y sublime. Conocemos y entendemos de las dimensiones extenuantes del desamor y del olvido. El poeta, siempre vigilante de los estados del alma y de la desazón de un afligido corazón atropellado, reconstruye las emociones primigenias a partir de unas cuantas palabras, unos vocablos precisos y justos y unas imágenes sensibles. Inicia su dolorosa y perseverante búsqueda de los amores extraviados o fallidos y se vislumbra la pérdida perpetua de la razón en aras de esa vocación suicida de los amores imposibles. La tragedia interminable de quienes transitan errabundos por un mundo injusto, en orfandad definida e infinita, de ese beso húmedo y total de tantas noches en solitario y en silencio. Y seríamos igualmente injustos si nos abstuviéramos de relevar la icónica presencia de su amada Marta Lucía, compañera de viaje, inspiradora de toda su obra poética, generadora de sus mayores emociones y cómplice incondicional de sus geniales e idílicos desvaríos, madre de Simbad y de David, abuelos absortos y derretidos de Valentina y Salomé, poetas ingénitas de 4 y 6 años, sus puntos de anclaje en el inmenso puerto de su mundo, más allá de Guatis. La imparable y tumultuosa lectura de oleajes es un feliz descubrimiento y viaje a través de la iluminada y desbordante imaginación del poeta. Es un tránsito inacabado por la desmesura de tantas gotas de agua reunidas en refrescante canto de amor que nos inunda de gozo. Es un generoso e inagotable manantial de metáforas fortunosas que nos redimen y reconcilian con la vida. Es la felicidad bebida en pequeños sorbos de lágrimas y vino, a veces en explosivos y jubilosos raudales, a veces en tormentosos temporales. Es sentirse de auténtico gozo en el disfrute pasional de afortunados versos hilvanados para vivir el fascinante padecimiento del amor extraviado o del amor perdido para siempre.
es escaparse transitoriamente del olvido y los nostálgicos adioses para un feliz reencuentro o para una breve pausa de profundos suspiros. Es recuperar la perdida capacidad y asombro para vivir la exultante experiencia de un poema que nos conduce al cielo y nos estruje el alma. Es humedecer los ojos al recorrer el desnudo litoral, sus manglares y meandros, sus aguas embravecidas pero pacíficas, el canto libre de alcatraces y gaviotas, el luminoso embrujo de miríadas de peces cómplices estrellando sus cuerpos en fuga contra la tibia arena. Es un milagroso amanecer de esperanzas y delirios en una nueva primavera de palabras mágicas. Es un renacer de la ternura y la amorosa fraternidad de espíritus y cuerpos. Es, en fin, todo un canto a la vida y al amor, querido y enorme poeta del agua, Hernando Rebelo. Bueno, acabamos de oír nosotros la maravillosa pieza que el doctor Vera tuvo oportunidad el pasado sábado de abrir el poemario de Hernando Rebelo, el gran poeta de Guapi. Doctor, muchas gracias. Que tenga usted un feliz fin de semana, un abrazo. Tenemos que reunirnos para leer el poemario de Hernando. Ojalá pudiéramos invitarlo para hacer eso. Yo creo que sí, yo creo que Hernando se merece que lo invites al programa de los domingos, doctor. Como invitado especial uno de estos viernes, para que nuestra querida Guayaba y todo tu grupo de personas interesadas en la poesía lo escuchen, lo conozcan primero, lo escuchen y tengan el privilegio de oír de su propia voz, porque tiene una voz maravillosa también, los poemas que ha venido construyendo a lo largo de su prolífica vida poética. De manera, maestro, que mil gracias por darme este espacio para hablar de mi amigo, de mi admirado poeta, a quien tanto quiero y tanto admiro. Ok, doctor, muchas gracias, que tenga usted un feliz fin de semana. Gracias a ti, mi querido Jorge. Salud. La Red Sonora y su emisora Sonora 1500 de la AM apoyan a Do Fundente Fundación y su proyecto Cálidos en el propósito de crear y fomentar el sentido de pertenencia por la ciudad de Cali. Hablemos de caleños somos todos. Ahora la agenda cultural de Do Fundente pues está bastante vamos a decir rica en el día de hoy. Unas recomendaciones que damos, una de ellas en Fuente Lozanía, que ya habíamos hablado la semana pasada, está ubicada en la carrera 12, número 259, el barrio San Antonio. Hay una exposición de un ilustrador que se llama Jorge Restrepo. Es bellísimo esta exposición que tiene Jorge Restrepo en la Fuente Lozanía. En La Pájara es un establecimiento arte bar, de los pocos, creo que es el único sitio en Cali que tiene estas características, arte bar, y esta noche presenta a Caro Mosquera. Decimos la dirección de él, de La Pájara, Avenida Novena Norte, número 17A24. En el Teatro La Máscara presenta hoy y mañana Casa Matriz, una comedia dramática que provoca una risa franca y la reflexión inmediata por la manera ingeniosa y crítica de indagar las relaciones afectivas entre madres e hijas. Bueno, esta ha sido la corta agenda, pero muy sustanciosa de Do Fundente. Aquí Lupe también tiene... Aquí tengo otro evento muy interesante sobre el Festival de Blues y Folk. Hoy a las 7 de la noche en el Confandi va a haber un evento, y mañana en el Colombo Americano también. Pues es muy bueno porque vincula ritmos autóctonos de aquí
Suramérica con el folk, con el blues. ¿Y mañana dónde? ¿A qué horas? En el Colombo Americano a las 7 de la noche. Ajá, y hoy también en las 7, pero en Confandi, grupos como Madriguera, chicos salidos de Bellas Artes. Entonces sería muy bueno asistir a este festival. 7 de la noche mañana en el Colombo. Ajá, y hoy en Confandi, en el auditorio principal. Esas entradas principal. son gratis, ¿no? Sí, súper gratis. Hay que darle, atender a la gente, decirles que estas entradas son bastante interesantes, perdón, son bastante gratis. Y lo interesante es lo que usted acaba de decir, de mezclar música nuestra con música del blues. Ahora vamos a escuchar la intervención del doctor Emilio Ortega sobre el Día Sin Carro. La Red Sonora y su emisora Sonora 1500 de la AM apoyan a Do Fundente Fundación y su proyecto Cálidos en el propósito de crear y fomentar el sentido de pertenencia por la ciudad de Cali. Hablemos de caleños somos todos. El día sin carro no puede girar alrededor de una tragedia. Automotores silenciados, el CO2 mortal contaminante de nuestro traicionado medio ambiente, el Parque de las Garzas, el Lago de la Babilla y otros más, nuestra flora, fauna se sentirán agradecidas. ¿Por qué no valorar el ansia de acelerar los motores, trasladarnos en el imaginario a los tiempos idos y no olvidados? Aquellos momentos donde las distancias palpitaban plenas de romanticismo, las caballerías con sus cascos crispantes anunciaban el despertar de la partida, nuestro destino, mi bello puerto del mar, Buenaventura. Mi caballo, un alazán tostado de paso fino colombiano, impaciente, el sol coronaba con sus rayos un nuevo amanecer, arrogante de recibirnos a la distancia el ascenso a la salida al mar. Sentir en la marcha el sabor fresco de la campiña, el paisaje exuberante de infinidad de especies, nos brinda el aplauso de bienvenida al acompasado trote de las caballerías. A la distancia, un infinito panorama pleno de vitalidad, una casona rodeada de múltiples colores encendidos, unos abrazos nos reciben como viejos conocidos. La noche nos cubre con sus estrellas relucientes, el rasgar de las guitarras, la voz de un bambuco enamorado nos entrega la presencia del ser amado, una bandeja aromatizada con la rica cocina criolla nos sacia el hambre como el olvido del cansancio. El sueño nos entrega la noche con un nuevo amanecer, a la profundidad un aire marino cercano, al arribo de un mercante sobre el puerto. Siento que la espera ha terminado con el dulce beso eterno del ser amado. El día sin carro nos invita a reflexionar cómo asumir nuevos comportamientos sociales, entender que nuestra vida finita depende directamente de ello, ante una sociedad de consumo voraz, desproporcionado, en tanto unos poseemos todo, otros carecen de lo más esencial. No hemos logrado una armonía con el medio ambiente integral. La Sultana del Valle, una ciudad identificada por su civismo, que cada día debemos rescatar lo perdido, cuyo reflejo identifica a fondo nuestro departamento como la nación. Hoy sentimos la necesidad de materializar cómo aprovechar las nuevas energías alternativas con un potencial infinito, con ausencia total del destructor como tóxico CO2. Nuestra Amazonía, la infinidad de ríos, vuelvan a sentir que sus aguas corren límpidas, donde nos inclinaremos
y en el cuenco de la mano saciar la sed del camino de la vida. Que las nuevas energías a base de calor solar, el viento, cuando los tanques de aprovisionamiento de nuestros motores se llenen de agua corriente y mediante un procedimiento electroquímico interno, el hidrógeno obtenido sea el combustible, la fuerza encargada de llevarnos al destino digno de ser vivido. Que Santiago de Cali no solamente construya un tren de cercanías Cali-Jamundí, sino de lejanías, con las nuevas tecnologías de energías limpias, donde las olvidadas estaciones vuelvan a sentir el afán del viajero como el beso amoroso de bienvenida. Mil gracias. Bueno, ahí tiene usted pues. Hoy también estamos una noche llena de poesía, ¿no? Con las palabras del doctor Emilio. Emilio. Bueno, yo creo que ese es un tema que está revestido de gran actualidad, ¿no? En relación al problema climático. Realmente a eso no le hemos puesto cuidado y para muchos es totalmente indiferente. Sin embargo, el cambio climático nos está golpeando tremendamente. A Colombia ya vemos múltiples inundaciones, problemas de calor, exceso de frío, es decir, un cúmulo de factores que en determinado momento nos hacen recapacitar qué es lo que está ocurriendo y entender que realmente existen otras fuerzas diferentes a esos fósiles que hoy en día grandes compañías en el mundo tratan de evitar la modificación mediante los medios eficaces como es el calor del sol o la luz del sol, de igual manera la fuerza del hidrógeno, que son elementos no contaminantes del medio ambiente. La red Sonora y su emisora Sonora 1500 de la AM apoyan a Do Fundente Fundación y su proyecto Cali 2 en el propósito de crear y fomentar el sentido de pertenencia por la ciudad de Cali. Hablemos de caleños somos todos. Bueno, esto de la energía también nos cogió a nosotros porque pues justo cuando el momento Lupe iba a intervenir dimos un paso adelante con nuestro separador. Pero Lupe, ¿qué nos quería usted decir? Pues sobre la poesía que ahorita nos recitó Emilio, evidentemente como que ayer se sintió el día sin carro tan armonioso, tan bueno, y es muy gratificante ver que las personas gozan de que ayer no hubo carro porque muchas personas lo tomaron como descanso, aunque pues la vida un poco se les volcó cuando se nos va el wifi y no hay carro, como que se nos desordena todo, por favor, pero aún así en el fondo gozamos de que se den estos días porque son pasivos, son armoniosos. Y relativo a lo de las energías solares, evidentemente sí, esta es la respuesta, solo que pues en países como Colombia, Sudamérica, hay que empezar un poco a implicar estas políticas de manera lenta, teniendo en cuenta que pues, hombre, los paneles solares también se hacen con materiales que son extraídos de la tierra y que en este momento están trayendo un poco de políticas o esclavismo, por ejemplo esclavitud en África, esto que es el titanio con lo que se hacen los paneles, entonces también hay que mirar las implicaciones que trae esto. Y eso no todo es fácil, ¿no? Porque hay muchas implicaciones ambientales también, sí. Que después tocaremos el tema respecto a esto de las energías renovables. Pero Ana María Castro, ¿cómo está usted? Muy contenta, muy emocionada. Bueno, ¿qué pasa si yo le digo a Ana María y usted me dice qué significa para usted toro? Pues un principio sin fin, es la madre de mis búsquedas profesionales, culturales, y aquí les he traído un relato que va a permitir entender cómo mi cotidianidad está marcada por una cantidad de personajes nacidos en el municipio de Toro Valle. Bueno, si yo le digo Gersaín Rojas, ¿qué significa para usted Gersaín Rojas? Un maestro. Maestro en todos los aspectos que usted quiere. Maestro, interlocutor,
ejemplo, risa, vitalidad. Lo que pasa es que vengo de un gran historiador del municipio de Toro, nací en Cali. Los primeros besos de mis padres ocurrieron en Toro y siempre vuelvo allí queriendo vivir allí, y yo cargo con esos dioses de carne y hueso, y entre esos dioses, con el respeto, pues Gersaín ocupa un lugar muy especial. Y si yo le digo Cañas Gordas, entonces allí mi perfil de comunicadora social se adentra en una convicción mía, que es ese obligado punto de partida que todos tenemos en la historia, de dónde venimos, quiénes somos. El alférez real era lectura obligatoria del Liceo en Alcázar. Hace 8 días casualmente estamos en la primera parte de la celebración de 40 años de egresadas de la promoción 1982. Y conozco en un evento que tiene un nombre bellísimo, era el 10º encuentro iberoamericano de la Red de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales. Allí conozco ahí el cementerio por un lado, porque ya pues nos habla usted del cementerio, hasta miedo nos da. Es que en Cañas Gordas que le da vida al alférez real, hay un cementerio. El cementerio, perfecto. Y si yo le digo la flor del Bayano para hacer una connotación, ahí unir con el alférez real, ¿qué piensa usted de esto? ¿O qué se le viene a la memoria? Es el proyecto que estoy desarrollando ahora, con una exposición que tendrá lugar en la Biblioteca Pública, Comuna 18, Barrio El Jordán, y es un homenaje al trabajo arqueológico de un caleño, Luis Francisco López Cano, y a una investigación que estoy desarrollando sobre historias de Cali en el barrio San Nicolás, porque la flor del Bayano o Dolores Otero, que aparece en la novela El alférez real, era una mujer del barrio San Nicolás. ¿Y qué connotación tenía ella allí en la novela, que para tenerla en cuenta? Importantísima, porque en el penúltimo capítulo hay una conversación bellísima entre el alférez real y Fray José Joaquín Escobar, que tiene mucho que ver con las ciudades confederadas, con Toro, en donde cada uno, dada la dignidad de sus cargos y la confianza y la mutua admiración que se proferían, decide contarle un secreto a condición de que el otro cuente su secreto. Eran 2 secretos que habían guardado toda la vida, y entre los 2 secretos está el nudo de la novela. El personaje, Daniel, como siempre, estaba enamorado de doña Inés de Lara, pero era un amor imposible porque los orígenes de ella sociales y su nivel económico no le permitía ser merecedora de toda esa admiración, esa devoción que sentía Daniel por ella. Y es así como en esa conversación nos damos cuenta que es justamente un primo del alférez real, don Enrique, si no estoy mal, Caicedo, el que se enamora con locura de la señora Dolores Otero, conocida como la flor del Bayano. El alférez, que no solamente era primo, sino confidente de su primo, es depositario de esa gran locura de amor. Se casan, él viaja a su ciudad de Quito con la promesa de venir en un año a llevársela a un mundo donde no la van a despreciar por su origen. Ella queda en embarazo, aparentemente le hace creer a su vecindario que ella muere por reumatismo, pero ella muere en el parto, y allí es donde nace Daniel, el protagonista de la historia, y tratándose del hijo de un primo del alférez, tiene derecho a la nobleza porque el título nobiliario lo da el varón, y así es como después de esa conversación mandan a llamar a Daniel, a doña Inés, y les dicen con mucho suspenso, el suspenso nos lo pasan a nosotros de público,
que ellos sí pueden consumar ese amor, que se pueden casar. Bueno, quería preguntar esto. Entre esas dos novelas que fueron históricamente obligatorias en el colegio, El Alférez Real y María, es decir, ¿cuál es la relación desde ese punto de vista? Porque ambas tienen un contenido sin lugar a dudas eminentemente romántico, ¿no? Y un sentido profundo de amor. Creo que en ambos autores, Jorge Isaacs en el caso de María y Eustaquio Palacios, se trató de una misma necesidad de hacer una pintura, un retrato, una novela de una época que les correspondió vivir o que les antecedió, como en el caso de Eustaquio Palacios. Y nada mejor para trascender, para hacer creíble y decorar los valores de una época que una historia de amor. Y en esa historia de amor, si la vamos a novelar, pues es necesario que haya como un imposible. Pero la persona que a mí me vincula a estas novelas es Luis Francisco López Cano, que es el arqueólogo, porque él se ha dedicado a investigar en ambos casos eso que él llama la arqueología del relato, que no es otra cosa que hacer una suma de toda esa investigación de suelo y subsuelo con las manifestaciones artísticas y literarias de su época, con la leyenda o el mito, como se quiera llamar, quién era María, quién estaba allí enterrada en su tumba, como en una reconstrucción de época en donde todo suma, todos los datos cuentan. Bueno, Lupe, ¿por qué no le hacemos claridad entonces a nuestros oyentes del Bayano? Porque pues hablamos de la flor del Bayano, es importante entonces que hagamos claridad en la ciudad de Cali, qué significa, dónde está localizado esto del Bayano. Sí, un poco pues también orientándome un poco al proyecto de Ana María, digamos que la flor del Bayano tiene dos connotaciones, miremoslo primero desde la romántica. Si vos vas al diccionario y buscas Bayano, significa una flor frondosa, grande, con categoría romántica, entonces también por eso le llamaron, era una mujer, entonces Flor del Bayano. Y lo segundo, y que queda más cerca de nosotros, es el contexto histórico, porque el Bayano fue una zona de Cali, precisamente en San Nicolás, por ahí, entre el empedrado, y esto entonces también por eso se le llama Flor del Bayano. Entonces como que con este nombre remiten a que la mujer no pertenecía a esta hacienda, no laburaba ahí en Cañas Gordas, sino que venía de San Nicolás, y pues Enrique me imagino que la iba a buscar, no sé. No le quedaba lejitos, ¿no? Sí, a caballito. Porque eso es bien lejos. Tiene que caminar bastante. Bueno, pero entonces Ana María, volviendo a usted, nos decía, nos tocó muy tangencialmente de algo muy importante para la sociedad caleña, para Cali en realidad, de verdad, no hablemos de la sociedad, porque después tiene otra manera de interpretarse. Para la ciudad de Cali es el colegio del Liceo Belalcázar. Sí. Háblenos algo de eso, en la época en que usted vivió, cómo era el colegio, cómo estaba la zona alrededor del colegio, qué importancia tenía el colegio, bueno, todas estas cosas. Hasta nos puede hablar de la escritura, porque creo que le enseñaron a escribir a todas de una manera igualita. Bueno, mi profesora Norbeida, ella nos da unas clases que ahora que uno se pone al otro lado, a veces de docente, entiende por qué ella logró impactarnos tanto en la enseñanza de la escritura, de la investigación, del léxico, del español. Yo entro al Liceo Belalcázar, me cuenta mi madre, por el uniforme, porque al lado vivían unas niñas y a mí me encantaba cómo era el uniforme del Liceo Belalcázar. Y las monjas me asustaban, me producían mucho susto, porque la otra opción para mí era la presentación. Y a mí me gustó el colegio, el uniforme. Mejor presentada la del liceo. Sí, yo llegaban con sus falditas y bueno, en esa época era otro uniforme. No, faldas largas. Sí. Falditas de la ahora. 20 centímetros de la rodilla, 20 centímetros de tobillo. ¿El tobillo? Y se hizo un contacto precisamente con alguien de Toro, Vive, Orfa Castillo Lemos, con cuñada de mi padre, y ella era muy amiga de la señorita Betsabe Zapata, que siempre estuvo en el liceo para nosotros,
cofundadora del Liceo Benalcázar, era un personaje, es decir, me tocó el honor de verla caminar impecablemente recta, derecha, con su cabello, su moña blanca, con sus vestidos, su moño aquí. Entonces ella era de la Victoria Valle. Y la señora Gloria de Leroy estaba de rectora. No recuerdo haber conocido a María Perlaza, que es la que le da el nombre a la escuela, María Perlaza. Y bueno, el lema del colegio, tensión y ritmo. Tensión y ritmo. Muy buena formación. Letra Palmer. No, ese era otro tipo de letra, como más grandecita y más redondita, porque la palma era como más estirada. Esta es redondita, paradita, como con tensión, ¿no? Era, pues, pero Cali, ¿cómo era en esa época? La zona que estaba alrededor del colegio, ¿cómo era? Yo creo que es de las zonas, de pronto, con temor a equivocarme, que gracias al colegio que está aún ahí, ha conservado como esa aura especial de un barrio residencial. Pues hace 8 días estaba allí, hasta ahora estábamos en la Eucaristía, camino mucho desde la casa, desde la Flora, yo camino al zoológico los domingos. El recuerdo que tengo del liceo en esa época, un sector muy bello. Lo que pasa es que uno de niño pensaba que si no lo llevaba el bus del colegio, la ruta 2 o la ruta 3, o los papás porque lo dejaba el bus, pues como que no era fácil llegar, y algunas veces ya me dejó el bus y entonces tuve que acudir al Crema y Rojo. El Crema y Rojo, iba ruta para 1. Santa Rita. Sí. Y el río se sentía en esa época. ¿Ustedes sentían la presencia del río o no? No, fíjate que no, yo por lo menos no tengo esa vivencia. Yo lo descubro y lo redescubro por mis caminatas de ahora, que me llevan desde la Flora hasta donde está la Portada al Mar, porque bueno, hay una panadería ahí que me encanta, que le hacen un homenaje a Valparaíso, pues. La Celestina. Es la Sebastiana. La Sebastiana, ¿es que es? Sí. Caramba, la Sebastiana. Allá donde va el doctor Emilio con mucha frecuencia. Entonces. Valparaíso es que va él. Sí. Buen pan. Y nació, no sé si el doctor lo conoció cuando nació, a mí me tocó los primeros meses de su nacimiento, cuando todo era poético. Los desayunos, los nombres de los desayunos son nombres de poemas, porque quien fundó Fernando era un total admirador de Pablo Neruda. ¿Pero es colombiano o es chileno el señor? Es paisa. Es paisa, entonces sí me contaron la verdad. Bueno, entonces, y si yo le digo a usted la jagua, entonces, ¿qué piensa usted de la jagua? ¿Qué nos puede decir de la jagua? ¿O qué es una jagua? No, yo le podría bailar la casa de jaguas. También la casa de la jagua. Pero pues yo creo que nuestra historiadora de cabecera sí nos puede dar una razón más de qué es la jagua, Lupe. Pues voy a hacerlo de memoria porque el Selim Rutilio me encanta, ¿no? Pero jagua, el término como tal designa a un árbol, es un fruto así, no sé cómo decirles, bueno, como la guayaba pero verde, que fue cultivado en Cuba, es cultivado en Sudamérica también, Bolivia, y digamos que ahorita también Jagua es una provincia de Camagüey, también de esta banda de Camagüey. Entonces un poco la canción alude a eso. Claro que la canción se llama La Casa de Yagua, ¿no? Con Y, pero si hacemos como un cambio, un yeísmo, al final termina aludiendo a lo mismo, o también como a una de estas culturas o comunidades indígenas que también habitan en el Amazonas, creo que por Loreto, según me acuerdo. Entonces, más o menos a esto repite la canción, pero si un poco la miramos ya englobada de la letra, vamos a ver que es una letra bellísima, porque es costumbrista y vincula todo lo que es el sector de Jagua, como tal, la provincia de Cuba, que es el ganado, de toda la parte de la agricultura, esa canción. Bueno, yo le puedo ampliar un poquito más lo que nos ha dicho con bastante experticia Lupe, y es que la casa de Jagua es una casa hecha precisamente con las hojas de la palma que estamos diciendo en este momento. Oigamos de Solini y Reutilio, la casa de nuestros amigos de la mesa de Hablemos de Caleños Somos Todos. Una, nuestra más joven de todas, le dedica con mucho cariño y admiración a su mamá, que
pues obviamente nos está escuchando. Y la otra, pues petición especial de nuestra invitada de honor en el día de hoy, Ana María Castro. ¿Qué le produce a usted esta canción? Me produce una No, melancolía infinita, una melancolía. Por eso decidí algún día saber qué había detrás de allí, pero también un deseo que algún día se me cumplirá de bailar eso, bien pegadita pues a un parejo. Está pidiendo mucho. Y pues pensé que iba a ser aquí, bueno, no. Pero dan ganas de abrazar y de ser abrazado. Y bueno, desplegarse en un escenario toda la noche. Pero no, usted Y está hablando tiene una gran identidad, ¿no? Es decir, sí, en ese sentido, ese son cubano sí. es para todo el latinoamericano, es una gran identidad. Es Sí. decir, desde Chile hasta la punta de toda esta América, es la que nos llena precisamente. Exactamente así es, Emilio, porque cuando estuve en el furor de descubrir este tema musical, encontré una cantidad de videos de personas bailándolo en Argentina, en las calles, en Chile, ponen este tema y bueno, lo bailan distinto, pero eso pues es una invitación a desdoblar el cuerpo, totalmente. Bueno, nosotros podemos decir también que Celina estuvo aquí en la ciudad de Cali, aquí vivió en Cali, vino con su hijo. Rautilito. Él se llamaba así. Rautilito. No le decían así, pero creo que llamaba Lisandro, Leandro, una cosa así. Pero ya el Rautilio ya había muerto y ella vino aquí, inclusive llegó a tener un restaurante en la ciudad de Cali y atendió a muchísimos de sus clientes, porque tenemos que decir que Celina era santera y venía precisamente con su hijo, que también era santo. De aquí nosotros, por no sé qué razón, en la ciudad de Cali hay muchas personas que siguen esta se llama religión, ¿no? La santería, creo que es una religión. Bueno, aparte de que nosotros oímos a Celina de Rautilio, entonces vamos a continuar con nuestra Ana María Castro. Y usted no es santera, ¿cierto? No. Menos mal. Bueno, entonces vamos para adelante. Se ríe Emilio nomás. Pero si yo le digo entonces tejido social, ¿usted qué piensa en ese momento? Tejido social es lo que yo he podido hacer gracias a estas fotos. Digo estas fotos porque aquí las tengo, son mis compañeras. Empecé ganándome un concurso en la modalidad de curaduría, sin saber muy bien qué era esto de curaduría. Justamente hace 15 años, el proyecto cumplió el 17 de septiembre del 2007, de haber iniciado en el municipio de Toro, con una pretensión de convocar a todas las personas que conocieron a José María Chepe Castro en el municipio de Toro. Él fue el primer fotógrafo, pero los valores de la obra fotográfica de él son costumbristas, son narrativos, son estéticos, son artísticos, y por eso yo empecé a hacer una cantidad de eventos, de exposiciones, de tertulias, de encuentros entre estos toresanos que hoy se nos están yendo, 90 años. Esta foto es muy especial para mí, es de Luri Arcila, ella fue reina en 1943 y se nos fue ahorita el 3 de septiembre, ¿no? No, yo no había nacido en esa época. Pero bueno, si yo le digo fotógrafa, entonces ni en proyecto estaba. Fotógrafa, y si ya hablamos de la fotógrafa, vamos a hablar de una fotógrafa. Yo le digo fotógrafa, entonces, ¿qué piensa usted? Sí me siento fotógrafa, pero una fotógrafa de lo cotidiano. En este momento no tengo cámara, pero es decir, era costumbre mía tomar no menos de 100 fotografías al día, porque yo lo que hacía era como la crónica del día. Entonces ya en Toro me conocían, ay, Anita llegó con la cámara, entonces escondían pues como los trapeadores, porque yo decía, uy, pero ese trapeador bellísimo allí, esas hilachas pues como color rosado y al lado de una escoba con fibras azules, eso es lindo, eso es poético. Entonces yo le tomaba una foto. Bueno, y si yo le digo, aparte de lo que está diciendo, es narrar, si yo le digo narra, ¿qué significa para usted la narración? Es uno de mis valores más altos, porque creo que el mundo está lleno de narradores. Para mí las personas
son narradores vivos, son libros que están vivos, y especialmente en el municipio de Toro tenemos gente longeva, aquí en Cali por supuesto también, y tengo el privilegio de, con el pretexto de investigar qué había en cada foto, me contaron la historia del teatro, del cine, en fin, tantas cosas. Pero narrar es el gran aporte que hace cada persona a la historia de un pueblo, de un municipio, de un país. Esa es la historia que también hay que mirar. Bueno, y si yo le digo anécdotas, ¿usted qué piensa de eso? Pues esa es la historia que no se nos olvida, la de la anécdota. Ah, perfecto. Entonces, ¿por qué no nos narra aquí usted de una manera que usted crea que puede hacerlo, una anécdota que nosotros podamos escucharle a usted con lo que nos acaba de decir? Empieza diciendo así: los días traen su chispa, y este día, el día de hoy, había nacido con varias chispas. Para escribir se necesita mundo, pero el primer mundo es uno mismo. El segundo es el otro, el que está más allá. Los otros, que pueden ser árboles, rostros, alimentos, noticias, voces y calles, voces, recuerdos y pensamientos. De todo pasó un poco. Me encaminé a la panadería, una famosa, en donde confluyen 3 barrios: la Flora, el Bosque y la Campiña. Terminé desayunando de pie debajo del televisor con tal de escuchar las noticias. Hubo una escena que me conmovió y que quiero cristalizarla aquí en el papel. Golpes de luz mañaneros convertían a los árboles en sombras llenas de vida, en donde se encontraban la tierra y el cielo, y algunas veces las montañas hicieron su verde intermediación. Los usuarios del parque eran varios: aquellos que hacen deporte al lado de sus perros, aquellos perros que juegan con otros perros, aquellos niños que juegan con perros, con niños y en los juegos infantiles. Había en la escena una provocadora invitación a declarar la felicidad aquí y ahora y para siempre. Era una sensación de eternidad anticipada, exquisita contemplación de todas las formas de vida, cuyos ires y venires en imperfecta perfección se acoplaban en un himno, otro himno de la alegría. Bienaventurados los que hoy vimos la luz del parque, porque en esta visión celebramos a Dios, la creación, el optimismo de que todo lo creado tiene su sentido, su misión y su pureza. Vine de la panadería a traer el queso a casa. Vine a dejar el queso a casa. Vine a casa a dejarle un abrazo a mi madre, y en eso miré a mi madre y el queso ya no existía. Hablar de Gersaín Rojas es hablar del mundo, de su erudición, de sus ojos que vieron todas las historias y que por ello le permitieron comprender en su grandioso talento de discernimiento humano cuáles son y cómo interactúan las densas y complejas pasiones del ser humano. Lo suyo eran muchas cosas, y en cada una Gersaín brillaba y brilló para todos. Una vez lo entrevisté en su casa, un escenario cálido que no tenía nada que envidiarle a un espacio museístico. Las cosas tan bien dispuestas, tan queridas para él y su familia, llenas todas de historias, me produjeron más que asombro, devoción. Gersaín se puso serio, célebre, como presidente recién posesionado, metido en un traje que le incomodaba. Mi padre decía que la fuerza de la gravedad no perdona a nadie. A mi madre, la fuerza de la gravedad no le perdonó en esa amable ciudad de Caicedonia, a donde yo había ido en calidad de ponente a hablar de historias amparadas en el amor, de abrazos acompasados en baldosas en el primer seminario internacional del bolero, invitada por el amigo Perucho. Mis padres eran mi primer auditorio. De Caicedonia pasamos a Cali, y después de una revisión a fondo, el doctor Reinaldo Aguayo Sarria, Patrimonio de Cali y de su historia,
recomendó pasar por la experticia en el tema de Gersaín. Ahí fue donde recibí una clase magistral de quién soy yo y de dónde vengo. Algo tan clarividente que hace pocos días me impidió creerme falta de autoestima, adicta a la fama o a la necesidad de reconocimiento por aquellas vicisitudes de la identidad que siempre está en camino. Gersaín valoró el tobillo de mi madre y ordenó de inmediato una radiografía. Dijo, pero vengan, no se vayan a ir. Esperen un momento, esperen, yo les cuento. Ustedes se acuerdan de los amores imposibles de... Y, aunque supiéramos o no nos acordáramos, el doctor Rojas Valdés hizo una ilustración milimétrica con aportes interpretativos de la vida torresana a mediados del siglo XX. El cuerpo de Gersaín se quedaba corto para dar vida a cada uno de sus personajes, todos ellos de la vida real torresana. Mi madre hizo un llamado al orden. Las estruendosas carcajadas de mi padre y las mías llegaban hasta rayos X y se metían a la sala de yesos. Estábamos frente a un eminente médico ortopedista que en 45 minutos narró con sapiencia sociológica, con conocimiento vivido, con detalles de la psiquis de las familias torresanas, las raíces filosóficas de una colectividad en la que todos se conocían por vecindad, familia, oficio, historia, costumbres, filiación política o parentesco. La historia de Toro contada con desparpajo, con actuaciones perfectas, caricaturescas y modulaciones exquisitas en su voz. Ahí vino su descripción y terminó diciendo, y así es como les comento. Aquel 9 de noviembre del 2011 escuché de este sabio experto además en vinos, en cultivos y en afectos, una descripción que me marcó. En ese momento no lo supe, aunque lo celebré. Él dijo, ustedes los roldanes son saludadores. Si se ven 3 veces se saludan y se vuelven a saludar como si nunca se hubieran visto. Están esperando a quien saludar en la esquina. Y si no tienen a quien saludar, se saludan a sí mismos. Pensé, eso es imposible. Pero no hace mucho ocurrió el episodio. Salí de mi casa, mi madre y mi tía quedaron dormidas. Al abrir la puerta de la portería, el portero no estaba. Caminé una cuadra y no estaba el señor que adoptó 6 perros de la calle. Y así llegué hasta el lugar donde me tomo los tintos. Y entendí la grandeza de Gersaín. En lugar de maldecir, lo bendije. Donde quiera que estés, gracias por decirme quién soy, Ana María Castro Roldán. Muy bien, Ana María. Es una descripción, una anécdota, ¿no?, de la vida. Indudablemente nos llegó a todos al alma. Pues un abrazo inmenso a Ana María, la felicitamos, y al mismo tiempo también a la memoria del doctor Gersaín, que tuvimos oportunidad de conocer, a su hermana Anita, un abrazo inmenso, también a sus hijas, que las queremos muchísimo y las recordamos con mucho cariño. Bueno, hasta aquí llegamos nosotros, no sin antes agradecerle a nuestros oyentes habernos escuchado, deseándoles a todos que tengan salud, paz y amor, y que recuerden que nadie cuida lo que no quiere, ni nadie quiere lo que no conoce. Hasta la próxima. Un abrazo para todos. Feliz noche. Sonora 1500 y Do Fundente Fundación y su proyecto Cálidos presentaron su programa radial Hablemos de Caleños Somos Todos.